Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a la Era de las Diosas en simultáneo desde YouTube y desde Instagram. Y estamos en las vísperas de un fin de semana muy especial acá en Argentina, porque bueno, el domingo vamos a votar en las PASO. A ver si me puedo acomodar esto. Y Y bueno, y esperemos que esté todo bien, que no haya ningún problema, porque bueno. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a la Era de las Diosas. Ahí estamos. Siempre me salta el audio. Bueno, como les decía, estamos de elecciones este domingo y están pasando cosas muy fuertes. Y como ya tenía previsto este tema, lo vamos a hacer un poco para distendernos y como un juego también, ¿no? Porque es un tema del que todo el mundo habla y, y bueno, y de alguna manera también nos distrae un poco de los problemas que tenemos, ¿no? Entonces, creo que las figuras, como en este caso Luis Miguel, estas figuras que son tan masivas, tienen un rol muy importante en la vida de las personas. Realmente se juegan la vida, como dice una canción, no sé de quién era la letra, pero la cantaba Baglietto y Silvina Garré, la trova rosarina. eh, Decían, se fuerza la máquina de noche y de día y el cantante con los músicos se juegan la vida. Y realmente una no tiene ni idea de lo cierta que es esa letra. Yo que he cantado modestamente en lugares muy pequeñitos y con poco público, yo creo que lo máximo fue en el Tortoni con 80 personas, que era la, la capacidad que tenía la bodega del Tortoni. Y eso creo que fue lo máximo que pude convocar en mi vida cantando jazz. Y bueno, recientemente que empecé a cantar tango también, y realmente el jazz me insumía bastante energía, ¿no? Pero era una energía, bueno, como siempre, tiene que ver con la autoexigencia y con el hecho de no ser mi profesión y de yo no dedicarme a eso, no estudiar, no saber música, simplemente hacerlo desde un lugar de intuición, de mucha intuición, hasta también de canalización, porque al no saber música y al improvisar en jazz sin saber música, te estás jugando realmente, porque sobre todo el público de jazz, como también cierto público de tango que es muy entendido, eh, están también como viendo a ver en qué pifiás o en qué no sos perfecta, ¿no? Entonces es súper, es una presión muy grande. Entonces imagínense, bueno, y la última vez que canté tango, el tango insume, yo creo que 6 o 7 veces más energía que cualquier otro ritmo que haya cantado en la vida, porque se ponen en juego muchas cosas, muchas emociones, y hay cierta, ciertos juegos de voz, ciertas maneras de impostar la voz, de jugar con la voz, de hacer modulaciones, de hacer cambios, de tener un registro amplio, porque los tangos que a mí me gustan también tienen notas que son muy bajas y notas que son muy altas, entonces es mucha concentración, a veces una pone demasiada emoción y entonces desafina, y en el momento una a veces se da cuenta, a veces no, ojalá que no te des cuenta, porque si te das cuenta es muy difícil sostener eso en el escenario, ¿no? Es una presión impresionante que una puede llegar a sentir en un lugar chiquito, con gente más o menos conocida, que es un lugar seguro, donde, bueno, si te equivocás no pasa nada, pero imagínense, yo no sé, las miles de personas que entran en esos estadios donde canta esta gente, es un grado de exigencia física, mental, emocional, hay un desgaste físico porque además las giras son interminables, tienen que hacer, no sé, la frecuencia que tienen los shows. Es realmente un trabajo
que es muy fuerte. Está bien, ganan mucho dinero por eso, ¿no? Pero no sé si se justifica a veces lo que ganan de dinero con la dedicación. Y en el caso particular de Luis Miguel, que es un cantante muy profesional, es alguien que te puede no gustar. A mí el género romántico no es algo que particularmente me guste. A mí me gusta el jazz. Si me dicen qué música me gusta, a mí me gusta el jazz y me gusta algo de rock. Y el tango me conmueve. Digamos, no soy una persona que escuche tango, pero yo crecí con el tango. En mi casa mi papá era cantante de tangos, entonces crecí, es la música que... Esa es la banda de sonido de mi vida, si me dicen, ¿no? Si bien, bueno, y me gusta mucho la música, el rock de Argentina, me parece que tenemos unos músicos maravillosos, increíbles. Y, por ejemplo, el género de Luis Miguel a mí nunca me atrajo, pero claro, cuando escuchás, cuando tenés el oído más o menos entrenado y escuchás esa voz, es algo que realmente es de otro planeta. O no, o tal vez yo estoy cayendo en el mismo error que voy a señalar ahora, no es de otro planeta, es de este, pero es alguien que por un lado está dotado, porque él era muy chiquitito y no sé si se acuerdan de esos, bueno, si vieron la serie, está bien que no cantaba él en la serie, sino el nieto de Diango, que es otro que, digamos, es del mismo género y que realmente a mí nunca estos cantantes me llamaron la atención, hasta que en un momento realmente lo escuché cantar y me di cuenta del trabajo vocal, del entrenamiento, de la precisión, de la profesionalidad. Es alguien que no se puede reemplazar. Y es muy normal que viajen, que tengan dobles y que viajen con dobles, porque muchas veces los dobles, bueno, una vez uno lo tuvo que reemplazar porque él se descompuso, porque él, obviamente, con todo ese ritmo de vida, muchas veces recurren a sustancias que no son saludables y bueno, y él ha tenido muchos problemas con eso, ¿no? Desde chico. Entonces, yo creo que te puede no gustar el género que hace, pero no se puede dejar de reconocer a un artista que a pesar de ser dotado, se perfeccionó. Es lo que siempre comento en la era de las diosas y hice algunos programas en la hora de las diosas, donde decía, ¿no? que todas las personas nacemos con un don o con más de uno. Entonces, nuestra responsabilidad es compartir ese don con los demás, pero no solamente compartirlo, sino perfeccionarlo y transformarlo en un talento. Los dones son regalos que recibimos en la vida, tienen que ver con nuestro propósito de vida. No nos largan a la vida con un propósito difícil sin tener herramientas con las que hacer frente, ¿no? Pero esas herramientas las tenemos que perfeccionar. Entonces yo no puedo decir, ay, yo fui sacerdotisa en otra vida, entonces yo sé, yo soy sacerdotisa, no necesito entrenamiento ni iniciación. Eso es falso. Podés haber sido sacerdotisa en un montón de vidas, pero eso no te habilita a que en esta, ¿no? Como el otro día leí por ahí a alguien que decía, yo fui cirujano en otra vida, así que ahora puedo abrir a cualquiera. No es así, no es así. Vos podés sentir, podés tener esa evocación interna, pero de todas maneras, todo ha ido evolucionando, entonces también el abordaje de los temas esotéricos ha ido evolucionando, entonces hay muchas cosas que nosotros rescatamos de la sabiduría antigua, pero también hay mucho que hemos ido evolucionando. Las personas evolucionamos y la divinidad también evoluciona, porque si la divinidad no evolucionara, entonces estaría todo siempre igual y no habría cambios. Entonces, todo está en continua evolución y aunque a veces parezca lo contrario, justamente porque hay personas que se quedan, que se duermen en los laureles, como me decía David cuando era chica, te dormís en los laureles, ¿no? Porque eso te resulta fácil. Pero bueno, hay gente que no se duerme en los laureles, que se perfecciona, que trabaja, que estudia. Bien, el juego que yo les proponía para hoy era preguntarle a las diosas, a ver si
Luis Miguel es el verdadero o no. Yo no necesito a las cartas para decirles lo que tengo certeza, ¿no? Pero bueno, pero es un juego, porque además quiero demostrarles otra cosa más allá de que si es el verdadero o no. Pero bueno, les voy a poner un suspenso y no le voy a preguntar a las cartas todavía, sino que voy a saludar a la gente. Acá está Mabel, Dana, hola Danita, ¿cómo estás? Bienvenida. Claudia, tanto tiempo. Joaco, buenas noches, bienvenidas, bienvenidos. Y acá en Instagram, Silvia, Sandra, Valentina, Arte Magic, Rocío, Ana Beli, Jenny, Chave, un montón. Bueno, les doy la bienvenida y les agradezco que estén y que se hayan prendido en este tema que es un juego. Entonces, bueno, le vamos a preguntar a las diosas, a ver si, si el que está de gira, si el que se presentó, el que está haciendo la gira, a ver si es el Luis Miguel verdadero o no. Entonces, bueno, le vamos a preguntar a las cartas de las diosas. A ver. Concéntrense ustedes también. Hestia. Bueno, acá está lo que les quiero demostrar. Las cartas tienen muchas interpretaciones. Entonces, si yo digo que sale Hestia, como respuesta, yo puedo decir, Hestia significa el fuego del hogar. Entonces puedo decir, no, Luis Miguel está en su casa, se quedó en su casa y el que está es un doble. Pero también Hestia es, tu hogar está donde está tu corazón. Entonces también tiene que ver con el estar en el lugar que uno ama. Si ustedes ven a este hombre, yo les recomiendo que vean, yo estuve viendo algunos videos, y vean la pasión que pone en lo que está haciendo y cómo está disfrutando de lo que hace. Si este hombre fuera un doble, estaría muy preocupado, porque realmente no podría hacer, ¿cómo podría cantar lo que canta? Alguien mencionó la inteligencia artificial, que podría tener un dispositivo en el micrófono y que no sea su voz, que sea como que la inteligencia artificial copie su voz. Eso, por más que me digan de la tecnología, eso no se puede hacer. No se puede reemplazar. Si ustedes ven, por ejemplo, vieron esas fotos que hicieron del Papa, que estaban muy buenas, el Papa así en campera de cuero, creo que en una moto. Bueno, es absurdo, uno ve eso y se da cuenta que eso no es real, que eso es un retoque, que esas son fotos retocadas. Además son perfectas. Es lo mismo, por ejemplo, si ustedes me ven acá en Instagram, está retocado porque estoy usando un filtro. Acá en Zoom también estoy usando un filtro. Entonces algunos podrán pensar que yo estoy maquillada. Yo no estoy maquillada. Uso un filtro que resuelve un poco las imperfecciones de la cara, las manchas y todo eso, para no tener que maquillarme, porque se imaginan, a mí no me gusta mucho maquillarme, entonces no podría hacer videos, porque me di cuenta cuando empecé con los videos que muchas veces no los hacía por no tener que producirme, ¿no? Y cuando encontré que tenía a mano estos filtros, dije, bueno, los voy a usar. Pero se nota, obviamente, que está retocado, no es algo natural. Y, por ejemplo, en un video que hice hace poco, el que publicita el taller de mañana de Madre Paz, tengo los ojos más claros, ¿no? Yo tengo ojos tirando a verdes, son bastante claros, pero no tanto. Y sí me cambian cuando hay sol o cuando está nublado, cambian la tonalidad, a veces están más claros. De día los tengo más claros. Con luz cercana los tengo más claros, pero no tanto como en el video, y es porque es un video de TikTok y estaba buscando los filtros y realmente no encontraba uno normal, no encontraba uno que pudiera salir normal, y ese fue el más normal que encontré, porque todo lo demás era un espanto, ¿no? Parecía que tenía como todas las cirugías del mundo hechas, o cosas raras, ¿no? Ahora los filtros de Instagram son como monstruos, es una cosa espantosa. Entonces, claro, y además que también la cámara, sobre todo la cámara de los celulares, deforma bastante la cara.
Entonces una tiene que ir buscando filtros como para que más o menos se parezca lo más posible a la verdadera cara que tenemos, pero se nota eso. No hay manera de que no se note. ¿Y saben por qué se nota? Porque es demasiado perfecto. Es algo demasiado métrico, es algo demasiado, es muy perceptible que no es natural. Entonces, la voz humana tiene sus imperfecciones, pero la voz de este hombre es bastante interesante y hace unos juegos con la voz que lleva, no lo hace porque sí, lo hace porque hace años que estudia. Él tenía, me acuerdo, en una época, su maestro era Bobby McFerrin. No sé si se acuerdan de Bobby McFerrin, que era un cantante que hacía percusión también con la voz, hacía unos ruidos que no eran ruidos, eran sonidos, y era como que él mismo jugaba con la voz y hacía como instrumentos y hacía percusión con la voz. No puede tener un mejor maestro, ¿no? Que sabe todos los secretos de cómo impostar la voz, de cómo colocarla, de cómo hacer inflexiones para dar potencia, para quitar potencia, para hacer más suave, para poder cantar notas más altas con potencia. Todo eso, no, con un dispositivo se puede lograr, pero no sería bello. No sería bello. Sería una cosa súper mecánica. Entonces, bueno, hay un tema que en realidad este es el tema que yo quería tocar hoy y que tiene que ver con la mediocridad, que tiene que ver con el menospreciar a una persona talentosa y dedicada, porque uno no es, ni va a llegar nunca a ser mínimamente algo así en lo suyo. No importa lo que hagas, ¿no? El nivel de excelencia que vos pongas. Entonces es muy común de las personas mediocres el bajar, el minimizar, esto, ¿no? Como decir, es un doble, como si wow, yo quiero, entonces, bueno, quiero ese doble, ¿no? Si es capaz si es tan perfecto, si es tan impresionante. Entonces, estamos asistiendo a un fenómeno lamentable desde hace un tiempo, ¿no? Que es esto de que, bueno, que se multiplica con las redes sociales, porque las redes sociales son fantásticas para encontrarnos, para transmitir conocimiento, para aprender cosas nuevas, pero a veces también tienen mucha basura y mucho veneno del que nos tenemos que cuidar. Entonces, si no creemos que una persona con talento puede llegar a ser algo extraordinario con su voz y ser realmente un genio, entonces nos conformamos con lo que somos. Entonces nunca vamos a dejar de ser el límite que nuestra misma mente nos puso. Entonces no salgo de mi zona de confort, porque total, además, aunque tenga talento y aunque haga todo y deje la vida en un escenario, lo mismo me van a criticar y me van a basurear y me van a ningunear. Que eso, bueno, es algo a lo que tenemos que aprender a, digamos, a recibir sin que nos afecte, ¿no? Entonces yo creo que hay que hacer un voto por la excelencia, siempre, no ir a menos, no ir a lo mediocre. Y sobre todo no repetir lo que esa gente dice, sino que antes de abrir la boca y antes de replicar una fake news, lo chequeemos. Esto lo aprendemos en periodismo. Cuando vamos a la escuela de periodismo, eh, aprendemos que tenemos que chequear la información antes de largarla. Esto lamentablemente ya no se hace, ni siquiera en los medios tradicionales, que quedan muy pocos. No se chequea nada, se manda, se manda, se manda. Wow, esta es una noticia que impacta. Bueno, mandémosla, no hay filtro.
Entonces después se hace una cosa pequeña así, que es una mentira, termina creciendo, haciéndose enorme, y todo el mundo se la cree. Y en este país estamos viviendo también muy fuerte esa manipulación de la información. Entonces, necesitamos aprender a usar las redes con inteligencia. Llegó el tiempo, ¿no? Estamos en el final de los tiempos. Es el final de una era y es una transición hacia una era que queremos que sea mejor. Queremos dar nacimiento a un ser humano mejor. Entonces tenemos que trabajar para eso. No hay salvadores que vengan de otros planetas, ni de otras galaxias, ni de ningún lado. Somos nosotros, somos nosotras. Estamos acá y necesitamos abrir nuestra conciencia y tomar responsabilidad por lo que hacemos y por lo que decimos también, y por chequear todo lo que vamos a decir. Y también esto de pensar antes de decir algo, cómo va a afectar lo que voy a decir a los demás. Yo en estos días hubiera hecho, no sé la cantidad de videos, hubiera hecho un montón de videos por un montón de cosas que están pasando, pero no lo hago porque pienso en la responsabilidad de lo que digo, en la gente que me sigue, y bueno, y siento eso, ¿no? Como que hay un montón de cosas que me gustaría poder decir y no las puedo decir porque tengo esa responsabilidad de que no quiero ser ni malinterpretada, ni generar tampoco debates, polémicas, ni nada que genere discursos de odio. Entonces, creo que la gran alerta roja, el gran semáforo rojo que tenemos en las redes también tiene que ver con los discursos de odio, con los discursos mediocres. No caigamos en eso. Usemos las redes con inteligencia. Es impresionante la cantidad de información que podemos encontrar buena en Internet. Entonces, usémosla. Yo sé que muchas veces tenemos muchas cosas que hacer, tenemos mucho apuro, no nos detenemos a chequear la información, no nos detenemos tampoco a hacer trabajo interno. Hay una sobreoferta de cursos, de todas clases, de talleres. Entonces, bueno, tenemos que pensar qué es lo que tomamos, ¿no? Hay muchas cosas que son gratuitas, que está buenísimo, pero tenemos que saber elegir lo que vamos a hacer. Entonces, es eso, el mensaje de hoy tenía que ver con eso, y que también el tema de las cartas es relativo, porque la interpretación de las cartas depende de la persona. Entonces, si yo quiero, puedo decir, sí, es un doble y Luis Miguel está en su casa. O digo, Luis Miguel está en el hogar de su corazón, que es el escenario, y entrega su fuego interno. Porque este es el fuego de la inspiración también, es el fuego sagrado, es el fuego sagrado que todas las personas tenemos dentro. Entonces, podemos caer en el riesgo de ser adictos a las cartas, de preguntarle todas las cartas. En realidad las cartas nos tienen que servir para centrarnos y para darnos una guía de lo que podemos hacer, ¿no? Tengo las cartas, así que si quieren pueden hacer preguntas, ¿eh? Hola Lina, ¿cómo estás? Hola Silvia. Se siguen sumando Jessy, Bárbara, Juan, Estrella, ¿quién más? Sandra Paola, Viviana, Casa Dendera, hola Silvia, qué bueno que estén. Bueno, Silvia, y hay algunas más de las estudiantes del curso de sacerdotisas Madre Paz, que lo tenemos mañana a las 4:30 de la tarde de Argentina, no se lo pierdan, que justamente vamos a trabajar con la sacerdotisa de copas, que es la sacerdotisa que es la que interpreta las cartas. Entonces vamos justamente a trabajar de qué manera ser realmente un canal limpio de la información que nos dan las cartas. Yo quiero preguntar
un consejo, quiero pedir un consejo a las cartas con relación a las situaciones de violencia que estamos viviendo en Argentina y en América del Sur, ¿no? Porque también hubo algunos hechos de violencia en otros países últimamente. Bueno, hay toda una energía, digamos, bastante revuelta. Entonces, bueno, voy a pedir un consejo a las diosas, a ver qué diosa necesitaríamos cultivar internamente para que podamos vivir en paz. Saben que todo lo que sucede afuera es un reflejo de lo que sucede adentro. Lo que sucede es que a veces se mal usa este concepto, ¿no? De decir, de los espejos. Entonces muchas veces se usa esta teoría de los espejos para revictimizar a víctimas, ¿no? Esto lo sabemos. Pero eso es un mal uso, nuevamente, ¿no? Lo mismo que hablábamos antes. El tema de los espejos nos sirve como para indagar en nuestro interior cuáles son nuestros conflictos internos, porque nosotras podemos decir, soy un ser de luz, estoy todo el tiempo meditando o lo que sea, pero cómo a mi alrededor hay tanta convulsión, porque adentro mío hay conflictos sin resolver, y porque de alguna manera mi energía está contribuyendo a eso. Entonces tenemos que saber de qué manera, qué tendríamos que hacer, qué tendríamos que resolver internamente para contribuir a la paz mundial, al hecho de que no haya más guerras, de que no haya más gente que tenga que irse de sus casas, que se tenga que refugiar o asilar, exiliar en otros países. Entonces, bueno, a ver, es una diosa ibérica la que salió. Las damas íberas. Mirá qué bien. Es una diosa de abundancia. Se puede interpretar como que tendría que haber una mejor distribución de la riqueza, ¿no? Se podría interpretar de esa manera, la diosa de la abundancia, que justamente antes de empezar el video estaba pensando en esto de que hace mucho tiempo que no veo a ningún gobernante que rinda cuentas, ¿no? Que haga una cadena nacional y que explique la situación económica del país, que muestre los balances. Si vos tenés una empresa, contratás un contador para que te lleve los números y cada tanto el contador viene y te muestra el balance y te explica, ¿no? Qué es lo que hay que hacer. ¿Hace cuántos años que no vemos que nadie explique eso? Entonces nadie sabe las decisiones que se toman, quién las toma, qué representan. Entonces estaría bueno empezar a pedir eso, que los gobernantes empiecen a rendir cuentas de lo que hacen. Nadie rinde cuentas de lo que hacen, no sabemos qué hacen. Pero sabemos que la cosa no está funcionando en el mundo. Entonces, bueno, las damas de la abundancia. Y también las damas de la abundancia son diosas que tienen que ver con la generosidad, ¿no? Con el dar, con el dar y el recibir, con el no cortar el flujo del dar y el recibir. Entonces, si todos pensáramos en esto, en dar lo mejor que tenemos, en compartir, y todas las personas lo hiciéramos, entonces realmente se acabaría la miseria en el mundo, ¿no les parece? Entonces está bueno empezar a conectarnos con estas diosas. Estas diosas, esta es la dama de Basa, no la tengo acá, la tengo en el jardín, en mi balcón. Es una diosa que está sentada en un trono, y la encontraron enterrada en un enterramiento que se ve que era como la tumba de una reina, y había un tesoro ahí, había un tesoro. Ella tiene ahí en la mano lo que tiene es de un tesoro de otro lugar, que es muy cerca, porque ella es la dama de Baza, con B larga y Z. Baza es un lugar cercano a la Alcudia de Elche, que es la zona donde estaban las damas íberas. Tiene que ver, digamos, eso pertenece a Alicante, a Valencia, es toda esa zona. Y ese oro que tiene en la mano es un colgante que es de otro tesoro encontrado en Villena,
Villena, que está muy cerquita de Alicante, es el pueblo de mis abuelos paternos. Y la primera vez que yo fui me llamó la atención esto, que habían descubierto un tesoro. Ese tesoro no tenía imágenes, era como algo que escondieron. En la Alcudia de Elche también hay un montón de diosas escondidas. Estas diosas fueron escondidas. Entonces es interesante porque el día que se descubra la lectura, que se puedan leer la lectura íbera, la escritura íbera, entonces ahí vamos a saber qué fue lo que pasó. Pero evidentemente hubo una persecución a los pueblos que honraban a las diosas. Y lo que se encontró en ese tesoro es todo de oro y es como la parafernalia de una sacerdotisa. Había joyas, esto era un colgante, que debe haber sido un aro, había unos recipientes, unos cuencos, había jarras, había ajorcas, creo que se llaman, ¿no? Esas muñequeras así anchas, bueno, era impresionante. Y hay otras diosas que se encontraron por toda esa zona. Y estas diosas tenían la particularidad de ser tónicas. Se escribe, no es como el agua tónica, sino que antes de tónica tiene una C, tónica, no sé bien cómo se pronuncia. Y son diosas que son diosas de la vida y de la muerte. Eran diosas que eran tanto reinas de abundancia como guardianas del inframundo. Eran diosas poderosas, ¿no? Como Inanna, después de haber encontrado y haberse integrado con su hermana Ereshkigal. Eran diosas del cielo, de la tierra y del submundo. Entonces tiene que ver con esto, con estar en sintonía, con estar en equilibrio con nuestra esencia. Y tener esa conciencia del valor de la vida y también el saber, el tener conciencia de la muerte que nos da la capacidad de enfocarnos, el saber que algún día nos tendremos que ir, nos recuerda que tenemos que cumplir nuestro propósito, porque si no estamos ahí y nos quedamos. Entonces, esto sumado a todos los discursos negativos que escuchamos por ahí y que recibimos sin filtro, entonces todo eso realmente nos baja muchísimo la calidad de vida y nos hace perder la conexión con nuestra esencia. A ver qué dice Joaco. El 17 de octubre voy a ver a Evanescence, banda que amo. ¿Alguna diosa para ese día? ¿Serán los Evanescence o será... o pondrán dobles también? A ver, Joaco, qué lindo. Qué lindo. Darse esos gustos, poder darse esos gustos es maravilloso, hacerse esos regalos, mimarse, está buenísimo. Te sale Saraswati, a ver si, porque, a ver, Joaco está en YouTube, ahí, Saraswati, que es la diosa de la inspiración, de la música, de la poesía, es la diosa que tiene que ver, es la que inventó el alfabeto sánscrito. Así que bueno, seguramente te va a servir de mucha inspiración. Esto es otra función que cumplen los artistas, ¿no? El hecho de que admiremos a estas personas son nuestra inspiración, son espejos también de vida, ¿no? Y donde podemos ver también toda la dimensión humana, y muchas veces también cómo una persona puede ser un artista sublime, y su vida a lo mejor no ha sido fácil, no es de las mejores. Entonces yo creo bueno, que son paradigmas. Hace unos años, lamentablemente, bueno, Lynn Andrews, creo que el año pasado ya dejó este plano. Lynn Andrews, que para mí es una de mis grandes maestras, hablaba de los artistas también, entonces contaba una vez, ella estaba en un restaurante, creo que en Beverly Hills, porque era una chamana muy fashion, y en un momento se hizo un silencio en el restaurante,
se hizo un silencio total, y la gente se dio vuelta a mirar hacia la puerta, y ella estaba de espaldas a la puerta y sintió el cambio en la energía. Entonces sintió que había entrado, ¿no? Había sentido esa misma energía que ella sentía cuando estaba con sus maestras y sus maestros chamanes. Y cuando se dio vuelta era Bruce Willis que entraba. Y marcó esa cualidad energética. Entonces decía que los artistas también son un poco como los chamanes y chamanas de Occidente, porque son paradigmas también, ¿no? Son modelos son arquetípicos y nos generan, nos generan un montón de cosas que nos llevan a veces a grandes cambios en nuestra vida, si lo sabemos ver, ¿no? Entonces, bueno, también esto y este actor que también está padeciendo una enfermedad muy terrible ahora, entonces también ahí podemos ver el desgaste, ¿no? Físico, mental que requieren estas profesiones, donde además hay que responder a las expectativas de miles, de millones de personas que están ahí pendientes de lo que hacen y de lo que dejan de hacer. Entonces creo que tenemos que honrar a estas personas, darles las gracias también. Está bueno que ganen mucha plata, pero a veces eso no alcanza a pagar realmente eh, la entrega que ellos hicieron, porque ellos han pagado con sus vidas. No tienen vidas fáciles. Entonces, bueno, ese era el mensaje que quería decir hoy, más allá de si es el verdadero o no, que por supuesto que es el verdadero, porque además de todo lo que les dije antes de la voz, que eso es inconfundible, un oído musical no puede dudar. Quienes tenemos la fortuna de tener un oído musical no podemos dudar de eso. Y hay otro tema interesante que es la energía de la persona. Y me pasó en un momento de estar viéndolo en un video y ver al niño, al niñito. Lo veía de niñito y me pareció súper lindo, ¿no? Como ver que está en un buen momento de su vida y que estaba disfrutando de lo que hacía. Entonces, bueno, que nadie empañe esos logros. Y ojalá que todas las personas podamos alcanzar esos estados de felicidad haciendo lo que hacemos, de felicidad también por la excelencia, por el trabajo que brindamos. Ayer alguien me dijo, ¿no? Algo como que yo daba como demasiado a veces en mis cursos y también era como soy exigente. Entonces, mi respuesta fue que yo cada vez que hago algo, doy lo mejor de mí. Si no, no lo hago. Si lo voy a hacer a medias, entonces no le sirve a nadie. Y no importa, digamos, es más allá del resultado, ¿no? Y sobre todo del resultado para mí. Entonces creo que eso está bueno, ¿no? Y me gustó mucho que me hicieran ese comentario porque me hizo reflexionar sobre mí y por qué a veces hago algunas cosas. Y, y está bueno, tenemos que aspirar siempre a lo más, a lo mejor que podemos dar. Para eso elegimos estas tareas. Para eso nuestra alma eligió estar encarnada en este tiempo desafiante para todo el mundo. Gracias, gracias, dice Joaco. Sí, totalmente. La cantante de la banda es un gran espejo de vida con su arte para mí, creo que dice, porque justo aparece un corazón ahí que me tapa lo que dijo Joaco. Yo la verdad que no los conozco muy poco de la música moderna. A ver qué dice Martín, ¿vas a estar por Buenos Aires brindando alguna formación? Por ahora estoy haciendo casi todas las formaciones online, eh, porque realmente después de la pandemia cambiaron muchas cosas, cambió mucho el modo de trabajar y cambió mucho el modo de la gente acercarse
a estos temas, ¿no? Y a los temas de aprendizaje. Entonces realmente cuesta mucho esfuerzo y cuesta mucho dinero organizar actividades presenciales. Por un lado, por el viaje, por las distancias. Entonces, lo más práctico en este momento es el trabajo virtual. Entonces, ustedes pueden ver en mi página web, que es www.sandra-roman.com, y ahí van a cursos y van a ver todos los cursos que doy, todas las formaciones que doy las doy online. Muy de vez en cuando estoy haciendo alguna actividad presencial, como el otro fin de semana que se iniciaron las sacerdotisas de la diosa de la Cruz del Sur, que lo hicimos en Buenos Aires en forma presencial, que realmente fue maravilloso. Hay cosas que obviamente la virtualidad no las puede replicar y no las puede reemplazar, como Luis Miguel. Pero por ahora, bueno, es el modo en el que me estoy moviendo. Realmente se hace difícil organizar cosas presenciales porque, bueno, requieren también el trabajo de muchas personas. Entonces, económicamente es un esfuerzo muy grande y estamos en una situación donde las cosas están complicadas, ¿no? Para, para todos. Entonces, creo que por ahora, por un tiempo, voy a seguir online. Cada tanto voy a Buenos Aires y a veces atiendo consultas en presencial, eh, pero no he hecho, desde hace mucho que no hago cursos presenciales. Sí voy a ir en septiembre, estoy yendo a Rafaela. Todavía no sé qué actividad voy a hacer, así que bueno, si hay alguien de Rafaela por acá, eh, les pido que me sugieran a ver qué actividades les gustaría que hiciera. Hace muchos años que no voy, en una época iba muy seguido. Pero bueno, ya les digo, después de la pandemia cambió mucho todo. Así que estamos ahí online. Y bueno, a ver si hay alguna otra consulta. Tengo las cartas acá por si quieren preguntar algo. A ver, ¿qué podemos preguntar? ¿Qué otra cosa podemos preguntar? Bueno, voy a pedir una diosa para despedirme, una diosa que les dé bendiciones para todas y todos, para que tengan un hermosísimo fin de semana y que tengamos un fin de semana en paz, en armonía y que todo salga bien. Entonces vamos a ver qué diosa va de, uy, qué bueno, una de la Cruz del Sur, Sami Mama, miren qué bonita, Sami Mama. Sami Mama es el gran espíritu, es una diosa, andina, pero no todos los pueblos andinos la conocen, porque saben que todas estas tradiciones se transmitían de forma oral, se siguen transmitiendo de forma oral. Y cuando yo empecé a investigar para el libro de Avalon a la Cruz del Sur, que lo tengo acá, a ver en YouTube a dónde estaría. Acá, me tengo que correr un poquito más. Cuando empecé a investigar, yo sentía que, bueno, que si en el pueblo, si en los pueblos originarios de América del Norte está Huacantanca, que es el gran espíritu y que es visto como una energía femenina, que es percibido como energía femenina, pensaba que en América del Sur también tenía que haber alguna energía similar. Y me encontré con Sami Mama en Ecuador, en el relato de un hombre de la nación quechua, no sé exactamente dentro del Tahuantinsuyo cuál sería su nación específicamente, y él hablaba de Sami Mama, que era el gran espíritu femenino, y que es una diosa que para mí es como el Espíritu Santo, no tiene forma, no tiene, no tiene un cuerpo, es el espíritu. Entonces, me parece genial que sea ella la que haya aparecido, porque si hay una diosa
que puede darnos una bendición maravillosa es a mi mamá. Entonces, vamos a cerrar los ojos, los invito a que cerremos los ojos, conectemos con el ritmo de la respiración, inhalando y exhalando por la nariz, de un modo lento, largo y profundo. Voy a poner acá a San Mama para que desde allí nos bendiga. Y vamos a decir una oración, llevamos las manos al corazón. A mi Mama, Gran Espíritu, Gran Madre de Sabiduría, Abuela del Tiempo, Abuela que está más allá de lo visible, Espíritu que da vida a todas las cosas y a todos los seres. Te damos las gracias por haber aparecido en nuestra invocación. Te damos las gracias y le damos la bienvenida a todas tus bendiciones en nuestra vida. Gracias por bendecirnos. Bendice a todos los seres de nuestra tierra, muy especialmente a los seres que sufren, a los que son perseguidos, a quienes les fue arrebatado su hogar y están esperando desde hace siglos que les devuelvan sus tierras. A mi Mama, Gran Madre, que haya paz en todos los corazones, que pueda haber justicia en armonía, que pueda haber justicia en amor. Te pedimos a mi Mama que nos envuelvas con tu manto poderoso, protector, sanador. A mi Mama, el espíritu que vive en cada una y en cada uno de nosotros y que al mismo tiempo está todo a nuestro alrededor. Que podamos sentir tu presencia en cada paso que damos, en cada ser que cruzamos en nuestro camino cada día. Te pedimos que pongas claridad en la mente de las personas que tienen la responsabilidad de gobernar, para que puedan conectarse con su corazón, para que puedan recordar que también son seres humanos y que todos los seres humanos somos una gran hermandad, somos una misma alma. Todo lo que le hacemos al más pequeño de nuestros hermanos o hermanas, nos lo hacemos a nosotros mismos. A mi Mama, que esta conciencia esté presente en todos los seres y en especial en los de aquellos que tienen responsabilidades más grandes. Gracias. 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 Inhala profundo. Inspirando la bendición de San mi Mama en todo tu ser. Sintiendo cómo tu ser se expande al recibir las bendiciones de esta gran abuela, gran madre, amorosa, sabia y protectora. Y cuando lo sientas, puedes abrir los ojos. Ajo. Bien, y con esta bendición, entonces me despido. Les recuerdo que mañana tenemos
la clase de la sacerdotisa de copas, del tarot Madre Paz, estoy buscando ver, recién la tenía por acá, pero ahora no la tengo. La sacerdotisa Madre Paz, que es como una sirena, que recibe la inspiración, ¿no? Que canaliza los mensajes de la diosa y que los puede brindar sin, sin ningún tipo de interferencia, en una conexión directa, sin la interferencia de las emociones. Entonces, mañana vamos a tener una clase súper con Alicia Contursi, así que bueno, si no se inscribieron, todavía están a tiempo, me pueden enviar un WhatsApp o un mail a los rostrosdeladiosa@gmail.com y me pueden enviar también consultas por todas las formaciones que estoy dando. En breve vamos a empezar la formación del el preparatorio de sacerdotisas para el hemisferio norte, así que ya en breve les voy a dar más información sobre eso. Así que bueno, les mando un beso grande, que este domingo voten con el corazón, hay que votar con el corazón, no con la cabeza. La cabeza también, pero en sintonía con el corazón. La cabeza también hay que ponerla, pero no con los ruidos de la mente, ni dejándose llevar por ningún pensamiento mezquino. Votemos con el corazón y vayamos a votar en este estado, con la bendición de esa mi mamá, para que las cosas por fin puedan empezar a caminar en justicia, en hermandad, en amor. Necesitamos amor, no necesitamos más odio, necesitamos más amor. Amémonos, hagamos el amor y no la guerra. Les mando un beso muy, muy, muy grande. Que estén muy, muy bien y nos vemos el viernes próximo.